¿Vamos a cambiar de tema? Cambiamos de tema. Uno de los temas que veníamos anticipado en los títulos, en el anticipo de nuestro programa, es ni más ni menos que un tema que atañe a nuestra psicología. Saber si los hijos, nuestros hijos, heredan los traumas de los padres. Claro, ¿no? Traumas que tienen ellos, los adultos, papá y mamá. ¿Esos traumas se los pasan a los hijos? No. ¡Qué tema!, ¿no? Bueno, lo va a tratar Cecilia Ortiz con nosotros, a quien ya recibimos. Hola, Ceci, Hola, buen día. chicos, Ceci, buen buenos día. días. ¿Cómo les va? Hola. Qué responsabilidad cuando lo pensamos, ¿no? Sí. Y a eso se dedica una ciencia que está surgiendo, les diría, que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Sabemos que la genética o los genes, cuando hablamos de genes, de ADN, ¿en qué se imaginan? ¿Qué piensan ustedes? La historia, nuestra historia. Nuestra historia, ¿a quién me parezco? ¿No? De repente cuando te dicen, ay, tu sonrisa me hace acordar a Sí. tu mamá, tú tenés los ojos de... Eso es los genes, ¿no? Que dicen, ¿quién soy yo? Es la genética o el genoma dice quién soy yo y es diferente para cada uno de nosotros. Todos tenemos genes, claro, pero es cada gen, cómo esté combinado, determina quién soy yo y soy único, ¿sí? Y esa es mi historia. Entonces, supongamos que hay una gran orquesta, ¿sí? El ADN sería la música, es decir, el idioma. Y los genes más o menos representarían cada instrumento, que si bien tocan la misma música, cada uno lo hace en un registro diferente, cada instrumento tiene una tonalidad diferente. ¿Y qué hace acá la epigenética? Es el director de orquesta. Entonces, es el que va a determinar cómo estos genes, que serían internos, se combinan con el mundo externo. ¿Por qué? Porque el director de orquesta, de acuerdo al ánimo que tenga, a las experiencias, y remarco esto y enseguida les digo por qué, que haya tenido al público que esté escuchando, va a modular esto. Entonces, esta epigenética va a decir no solamente qué rasgos físicos heredo yo, sino además qué rasgos emocionales expreso y además qué traumas de mis papás, de mi familia, es decir, de mi árbol genealógico, yo voy a expresar y voy a trasladar. Cuando digo traumas, pueden ser eventos negativos o pueden ser eventos positivos. El trauma se entiende como algo que te bloquea, Ceci, o sea, que te marque, que tenés que sí o sí solucionar. ¿Eso es un trauma? Sí o sí puede ser positivo o negativo. Por eso digo, en el caso de que sea negativo, tendremos que revisar y cambiarlo. En el caso de que sea positivo, no, estaría buenísimo. Pero ¿qué es lo importante y lo fundamental de la epigenética? Que nos va a decir que no estamos determinados por el pasado, que nosotros tenemos una herramienta riquísima y fundamental, que es que yo puedo cambiar esta lectura. No puedo cambiar el pasado, claramente, pero sí la lectura. ¿Y cómo llegaron con esto de la epigenética a verlo? Estudiando las víctimas de las guerras. En primer lugar, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué vieron? Que quienes habían podido escapar o huir del Holocausto, no habían repetido ciertas historias traumáticas de quienes habían tenido que quedarse y sus familiares sufrir ciertos atentados de guerra, ¿no? Entonces, que sí habían estado repitiendo, y fíjense qué importante, había aumentado el número de consultas psicológicas en hasta 3 generaciones después de esas personas, ¿sí? Hoy se sigue haciendo con víctimas de guerra y sobre todo con víctimas de, por ejemplo, ataques sexuales o ataques que haya habido de algún tipo violento en alguna región, ¿no? Ceci, ¿qué papel juegan los secretos familiares? Porque a veces de esos traumas no se habla. Por generaciones quizás no lo hablan, no tocan el tema de lo que pasó en esa familia y después tarde o temprano tiene que salir a la luz, o al menos, por ejemplo, bueno, algunas terapias como las constelaciones familiares y demás hablan de que es importante que eso se blanquee. Pero la psicología, digo, ¿cómo lo aborda esto de los silencios? Es re importante, Mari, eso que decís, porque durante muchas generaciones, y hay muchos casos con esto, desde abortos hasta hijos que se ponían en nombre de los abuelos porque antes no estaba bien visto que fueran de sus papás. Estos silencios que nosotros en psicología decimos silencios gritados a voces, porque termina saliendo en algún punto del árbol genealógico, siempre a través de algún síntoma que no es la manera más feliz, ¿no? Porque siempre termina
sufriendo a alguien. Claro, ese silencio sale, de alguna manera sale. Y sale a través de sufrimiento. Claro. No sale de una manera, como digo yo, como decimos, feliz o adecuada o útil, si vos querés. Claro. Siempre Claro. a través de un sufrimiento. ¿Por qué? Porque son los grandes secretos a voces. Es decir, nosotros siempre decimos esos secretos que siempre se saben, o peor, que siempre se intuye. Y aquello que se intuye tiene el carácter en la familia de fantasma. Es decir, de aquello que yo sé, me huelo, pero no tengo la certeza, entonces empiezo a crear o a inventar historias, y la historia siempre tiene la característica de que siempre es peor que la realidad, ¿no? Claro. Ceci, ¿la Entonces, depresión? ¿Qué pasa con la depresión, con las personas depresivas y con más interna en realidad, ¿no? ¿Tiene Sí. que ver con traumas inconscientes, con algo que cuesta salir y no sabemos por qué? La depresión puede tener un carácter o un peso genético, sí, es decir, más físico, pero también puede estar vinculado a algún secreto. Alguien se está haciendo cargo de, con mi tristeza endógena, como vos decís, esto que me dificulta avanzar, estoy haciéndome cargo de este silencio, lo estoy transportando. Lo importante acá es que cada uno de nosotros, y esto es lo rico de la epigenética y lo que yo decía, lo maravilloso, que entendamos que no tenemos por qué hacernos cargo de estas situaciones. Porque el que se hace cargo en algún punto es el que asume el papel de salvar al resto de la familia cuando, primero, que no es ni tu tarea, ni A ver, segundo, que lo estás salvando. ¿Podés profundizar un poquito más eso? Yo con mi síntoma salvo al árbol genealógico. ¿Por qué? Porque al hacerme cargo no estoy hablando, no se está hablando de eso, sino que se está poniendo mi atención en, como decía Ani, mi enfermedad. depresión Sí. o mi ansiedad o lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces ok. estoy distrayendo y en realidad no estoy distrayendo, yo me estoy inmolando. Eso es lo importante de entender, que yo no tengo por qué hacerme cargo de esta situación, ¿no? Entonces un poco el poder ponerlo en palabras, el hablarlo, el sacarlo, no es, o sí, si queremos, pero es necesario a veces tirar una bomba y romper con ese circuito, porque es un circuito que se sigue retroalimentando, sino en algún punto es elegir, resalto elegir, correrme de este lugar y no inmolarme, ¿no? Que en algún punto es salvarme y quebrar. Pero este quebrar me sirve a mí y sirve a mi descendencia. De nuevo, si hablamos de epigenética, es salvo a quienes vienen, ¿no?, después de mí, de seguir cargando ¿Y cómo con te esta ¿Pero no es un corres? montón eso, hacerse cargo de un trauma que no le pertenece? Claro, Claro. que sí. O sea, porque sos niño, bueno, o sea, no sé, no te queda otra, pero eso repercute, o sea, cargar, primero sos un niño, no te corresponde. Después de grande cargas con un trauma que no es tuyo, pero lo cargas y repercute ese trauma que tal vez te cargaron a vos de chico. ¿No es Sí. una mochila Es pesadísima? muchísimo, pero acordémonos que a veces no son elecciones Claro, conscientes son que hacemos. inconscientes, ¿no? A veces en esto de la orquesta es que el director de orquesta te está diciendo, Majo, toca más fuerte. Y vos a veces no discriminás, empezás a tocar más fuerte y a veces decís, che, me estoy aturdiendo porque... Y a veces sí, es que estoy tocando muy fuerte, ¿no? Pero este señor me lo dice, pero yo puedo elegir, decirle, señor, voy a tocar un poquito más bajo porque me hace mal, ¿no? ¿Y cómo haces para revertir lo inconsciente, Ceci? O sea, Claro. el síntoma aparece, ¿sí? Sí. Aparece la depresión, lo que sea. ¿Cómo hago para darme cuenta, para bucear, que tiene que ver algo que no es algo mío, sino que es una mochila prestada? Entonces, ¿cómo hago para deshacerme esa mochila Claro. si era inconsciente? O sea, ¿cómo lo logro revertir? El medio, te diría, por antonomasia es la palabra, es decir, poder ponerlo en palabra. Cuando yo lo pude hablar, lo pude decir, es que lo vi. Si yo no lo veo, lo sigo transmitiendo y se lo transmito a mis hijos a sus, ¿no? ¿Cuántas veces hay estas historias que uno escucha de miedos específicos, ¿no? A veces, a veces lo vemos, por ejemplo, en familias de mujeres, que uno ve miedo o dificultad de conectarse con los varones y vos a veces ves que generaciones atrás ha habido situaciones de abuso y esto se ha ido transmitiendo y está silenciado. Entonces, el poder hablarlo, que siempre tiene que haber una valiente que diga, bueno, yo voy a hacer terapia, yo voy a blanquear esto y de repente empiezan a salir estas situaciones Eso te y iba a Y ahí empiezan a empieza a leer. contarse el proceso o la continuidad de eso para las generaciones que siguen. Cuando vos lo desconocido, cuando digo lo desconocido es aquello que no sabemos, ¿no? Situaciones de aborto, de malos tratos, de abuso.
cuando vos lo pones en un símbolo, es decir, en una palabra, ya tomó una existencia. Y si tomó una existencia, ya podemos hablar de eso y podemos mirarlo. Entonces ahí hay un antes y un después. Hay un antes entre un silencio, algo desconocido, y un después que hoy es conocido y que me permite, ¿qué? Tomar una postura. Es decir, puedo llorar, puedo tener bronca, puedo insultar, pero puedo hacer algo. Si no antes, no tenía posibilitado yo hacer nada, ¿no? Entonces es como una situación de quiebre que a mí me permite cambiar. Lo importante es cambiar mi postura y que ese cambiar mi postura también envalentone al resto que sigue para cambiar su postura. Entonces, esto de la epigenética es sumamente liberador, porque nos permite pararnos frente a otro lugar. Ceci, pero ¿cómo se promueve esa charla familiar? Porque alguien tiene que empezarla, alguien tiene que Sí. decir, vamos a charlar antes Así. en la mesa, ¿no? Se sentaban todos, estaba la charla de, bueno, contame cómo es tu historia, mamá, papá, además siento que estamos tan a mil, no sé si almorzamos todos juntos a la misma vez. ¿Cuándo se promueven esas charlas tan necesarias de cómo era tu vida, qué te pasó? Siento Así. que no estamos teniendo esas charlas. Exactamente, no las estamos teniendo, pero que hay que viabilizarlas de esa manera que vos decís. Pero las charlas no tienen que ser, y me sumo a esto, perdón, también con uno mismo, porque a veces el trauma es tuyo. O sea, Claro, ¿por es qué lo que te iba a poner la preguntar. mesa como, digamos, ¿me entendés lo que Sí, digo? sí. Retrotraerte tanto de alguna forma Claro, a porque ese por ahí relato. un trauma tuyo, Claro. tuyo, que vos traes porque tu mamá, y se lo estás pasando a tus hijos, que nada tienen que ver. Entonces por ahí digo, a veces hay que charlar con uno mismo. Primero- Y decir, che, este trauma es mío, mis hijos no tienen nada que ver, pobres, les estoy trasladando algo que no es culpa de ellos. Digo, ¿por qué ponerlo en la mesa si a veces es uno yo, el que lo tiene yo lo que que resolver? interpreto es conocer también de dónde venimos, ese árbol genealógico, ¿no? Saber lo que está pasando para no esconder, esto que decíamos antes de esconder, de los secretos, de lo que no se habla. Saber que somos parte de una orquesta, ¿sabes? Porque Claro. eso es la familia, ¿no? Es parte de una orquesta. En esta orquesta todos tenemos un papel. A lo mejor tiene que ver conmigo solo, y en eso, como vos decís, Majo, en mis diálogos internos yo discriminaré y diré, no, esto no es de la orquesta, esto es mío y mi responsabilidad es arreglarlo Claro. yo. Pero a veces siento que yo estoy repitiendo, y a veces nos pasa que nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones familiares, porque mi abuela actuaba de esta manera, mi mamá actuaba de esta manera, y yo me descubro, o mi papá, bueno, Y ahí dejemos decís, charlarlo y decir, che, miren chicos o hijos, me pasa esto. démonos cuenta que acá estamos repitiendo cosas, y Claro. esto que estamos repitiendo no nos está siendo útil y quizá no le sea útil a nuestra descendencia, ¿no? Entonces, es compartir como este clima o esta tensión familiar que tiene que ver con cómo circulan los afectos. Hay familias en las que los afectos están trabados, y Mari, es lo que vos decís, no podemos Claro. mirarnos y decirnos cosas que nos pasan. No podemos decir, qué triste me siento, porque inmediatamente surge el me voy a sentir juzgada o el me van a juzgar, porque me van a decir, con todo lo que tenés, ¿te sentís triste? Ahora, Ceci, a veces la orquesta no sirve, o sea, creo que la orquesta tiene su verdad, porque es una orquesta de otra generación. Y a veces, como decía Majo, que como que no sirve tratar de decirles, che, están sonando muy alto porque te lo van a negar, y es algo que desde ahí, digo, construirnos, por ahí observar esa orquesta, Tal sin cual. por ahí hablar tanto lo que ya no se puede hablar, lo que de alguna forma se perdió, Total. y lo que cristalizó como una verdad para ellos o ellas, Y y decir, quedó. bueno, a ver, esto es lo que quiero y esto es lo que no, y trabajo en posición de eso, ¿o no? Exacto, y eso es como el ambiente influye en los genes. Es decir, cómo lo nuevo se va incorporando a aquello que vamos trayendo y va cambiando. Por eso es que decimos, somos genes, sí, pero somos genes en relación a un medio que también nos va cambiando y nos va modificando. Y cuando nosotros decimos, nuestros hijos nos enseñan cosas, es esto, yo traigo una información genética, pero nuestros hijos me enseñan a regularla y afortunadamente a cambiar este chip y a decir, bueno, yo todo esto que pensaba, la verdad es que hoy no me sirve, ¿no? Claro, Tengo sí, que sí, sí, sí. ayornarlo un poco, ¿no? ¿Cómo Entonces, estamos? ¿Qué observas vos en el consultorio? ¿Cómo estamos abiertos al cambio? Porque yo noto que hay mucha gente que realmente abierta, siendo esponja de esto, de que me vienen a enseñar nuevas generaciones, que me enseñan mis hijos, que me enseñan mis compañeros de trabajo, que me enseñan mis alumnos. Y hay otras personas que están reticentes y que creen que lo saben todo y que no van a moverse de ahí.
Y son hay de palabras todo un poco, sabias. diría. Mi abuelo hubiera dicho en la viña del Señor de todo un poco, ¿viste? Sí. Hay gente que realmente, y esto está dado en los permisos que uno se da, en las aperturas a aprender, que creo que es lo más rico que nos podemos llevar, ¿no? El que se enquista en la verdad, el que ojo, está, ¿eh? Y uno... Creo que también tenemos que respetar esas posturas del yo estoy parado en esta verdad, mi verdad es la absoluta y yo tengo la posta, digamos, existe y es muy difícil trabajar con esos pacientes porque hay una seria dificultad de mirarme, ¿no? Y está el otro que se atreve y dice, a mí la angustia me ha traído hasta acá y realmente necesito cambiar, sé que quizás mi verdad no es la única y quiero cambiar. Y esto es buenísimo. Hay oro ahí, ¿no? Cuando alguien dice oro en polvo. hay oro en polvo. Porque acordémonos que con esto también nosotros determinamos nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida y la posibilidad de cambio va de la mano con poder desarrollar ciertas patologías, enfermedades. Entonces también es importante que nosotros nos cuestionemos nuestros estilos de vida, cómo estamos eligiendo mirarnos y mirar a los demás y desde dónde. Porque esto también hace a este intercambio de mi genética con el mundo externo, ¿no? El cerebro es plástico, como decís vos. Siempre, bien. Siempre tengo esa, Qué buena que tengo esa alumna que frase, porque cuando decís, tengo que cambiar esto, puedo decir, así dice que el cerebro es plástico, todavía tengo 100%. chances. Qué buena Tenés que alumna que tengo acá. cambiar, ¿viste? Claro. Cosas que no te gustan de Ay, vos. menos mal que es plástico. Vamos, mañana otra vez. Totalmente, es plástico y se puede modificar. Así es que vamos con esta orquesta y cuando juro que siempre haya que bajar, Hay que bajamos hacerse y nos remeras. subimos. Tu cerebro es plástico. Cambiar. Literal, cambia. ¡Ay, qué buena Cambiá. esa idea, mamá! Claro. Buena idea. Sí, de repente que queda eso. Sí, Cambia, tu genial, cerebro es genial, me plástico. encantó. Ceci, gracias. Siempre es lindo Chicos, tenerte, nos por enseñas. favor. Te juro que nos ayudas un montón. Por así favor. que gracias. Bueno, gracias Gracias, a ustedes. Ceci. Buen comienzo de semana. Gracias. Y Igualmente. bueno, quedémonos con esto. Sí. ¿No? Cambia, tu cerebro es Cambia. plástico. Tu cerebro es plástico, cambia. Ceci Ortiz, Chicos. gracias. Gracias, Ceci. Genia, genia, genia.